Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a cómo preparar un delicioso fletán con almejas y salsa de tomate que quita el sentido. No te puedes creer lo delicioso que está este plato. Vas a conquistar a todos invitados. Y mira, le pones un poquito de pan tostado con la salsa de tomate. Exquisito como los dioses. Así que ya sabes, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestro delicioso fletán con salsa de tomate y almejas, lo primero que necesitamos son las almejas. Estas las vamos a poner sal y las vamos a poner en agua fría durante 30 minutos. ¿Para qué? Para que suelten toda la arena. Es momento de preparar el pescado. Yo tengo fletán, podéis utilizar lomos de bacalao. Y lo que vamos a hacer es secarlo bien. A continuación vamos a cortar una cebolla. La última parte de la cebolla. Y esta la reservamos. En una cacerola que sea ancha y baja, a fuego medio bajo, lo que vamos a hacer es empezar a preparar la cebolla. Entonces, 1,5 cucharadas de aceite de oliva. Incluimos la cebolla para que se vaya cristalizando. Bueno, mientras tenemos la cebolla pochando, nos vamos a encargar de estos ajos, ¿vale? 4 o 5 ajos, pero como siempre digo, si te gusta el ajo, pues dale ajo. Y esto lo cortamos en finas láminas. Ya tenemos el ajo, lo reservamos para cocinar, claro. 8 minutos han pasado de esta cebolla, ya la tenemos cristalizada, ahora vamos a añadir el ajo y cocinando otros 2 minutos. A la mezcla es añadir unos pimientos confitados caseros. Estos vienen con aroma a tomillo fresco. Los tenéis en el supermercado de bote, pero si miráis mis vídeos, yo os enseñaré cómo hacerlo. De regalo. Y ya tenemos esta mezcla que ya huele a mediterráneo esto. Vamos a añadir el laurel, 3 hojas y lo mezclamos todo. Bueno, cuando ya tenemos otra vez bueno, y dale con el bueno. Cebolla, pimiento, ajo, laurel, es momento de añadir el vino. Recordar las medidas de mi receta abajo. O sea, las medidas de la receta abajo en la caja de descripción, claro, que sois unos malpensados, de verdad. El vino ha reducido ya. Es momento de añadir la pasta de tomate. Tomate natural triturado casero, pero os voy a decir un secreto. Si compráis de bote un poquito picante ya preparado, creedme que la receta va a ser una pasada, si te gusta el picante, claro. Tomate natural triturado. Es dejarlo reducir por 15 minutos. Añadir el fletán, o si no tenéis fletán, bacalao, lomos de bacalao. Este es fletán, bacalao te conozco aunque vengas disfrazado. Bueno, los ponemos en la salsa de tomate por 4 minutos. Quitar las almejas que teníamos del agua salada. Las enjuagamos bien. Las vamos a colocar alrededor del plato. Sacudirlo un poquito. Lo tapamos y apagamos el fuego. El calor residual de 5-6 minutos va a hacer que se cuezan las almejas y que termine de hacerse el fletán. Luego os veo y os enseño el resultado. Fijaros qué delicioso fletán con tomate hemos preparado hoy en mi canal de cocina. Con estas deliciosas almejas, una salsa de tomate con pimientos y acompañarlo con un poquito de pan, porque la salsa de tomate con este pan está delicioso.